Muy bien, en la clase de hoy vamos a empezar a ver ecuaciones exponenciales con dos o más incógnitas. Tenemos dos ejemplos totalmente distintos. El ejemplo A, ¿qué particularidad tiene? Es un solo término del lado izquierdo y un solo término del lado derecho. O sea, hay un número elevado a una potencia y otro número elevado a otra potencia del otro lado. ¿Qué es lo que se hace acá? Lo que hacíamos comúnmente en el anteúltimo paso, agregar la palabra logaritmo de ambos miembros de una en un primer paso. ¿Por qué se puede agregar la palabra logaritmo en un primer momento? Porque tengo un solo término y un solo término. O sea, abajo, no estoy hablando de los exponentes, sino en las bases, no hay ni sumas ni restas. Obviamente tampoco multiplicaciones y divisiones. Entonces nos va a quedar, pongo logaritmo de 7 a la x más 1, recuerden siempre el exponente ponerlo más chiquitito, y logaritmo de 49 elevado a la x menos 1. Cuando agregué las dos palabras logaritmo, lo que me permite eso es cada exponente, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, pasarlo entre paréntesis multiplicando hacia adelante. Esto sería x más 1, logaritmo de 7, es igual a x menos 1, logaritmo de 49. Recuerden que tenemos un logaritmo de 7 y un logaritmo de 49 y ambos multiplican a sus paréntesis. Esos paréntesis, ¿de dónde salieron? Son los exponentes que tenemos arriba. ¿Qué se hace ahora? Obviamente necesito sacar esos logaritmos y hacer las cuentas. Entonces lo que voy a hacer es uno de los dos logaritmos pasa dividiendo hacia el lado contrario. El que tengan ganas y el que quieran. Yo voy a pasar el logaritmo de 7 dividiendo para allá. Entonces, o sea, para el lado derecho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Del lado izquierdo me queda x más 1 sin paréntesis. ¿Por qué queda sin paréntesis? Porque le saqué el logaritmo de 7. Y del lado derecho me queda x menos 1 entre paréntesis, logaritmo de 49, que va a estar dividido por logaritmo de 7. O sea, el logaritmo que pasa dividiendo va a dividir al logaritmo que está del otro lado. Nunca va a dividir a lo que tenga x. Hago esa división. Yo lo puse en forma de fracción para que no ocupe lugar, pero ustedes en la calculadora recuerden que tienen que escribir logaritmo de 49 dividido, el botón de dividido, logaritmo de 7, no el botón de fracción. Hago esta división y me va a quedar el x menos 1 siempre entre paréntesis por 2. ¿De dónde salió el 2? De hacer logaritmo de 49 dividido logaritmo de 7. ¿Por qué el x menos 1 queda entre paréntesis? Porque sigue habiendo algo que lo multiplica. ¿Qué hago con ese número que lo multiplica? Obviamente distributiva. Lo del lado izquierdo sigue quedando exactamente igual. Y me quedaría 2x menos 2. Hice distributiva con el número que me quedó acá y ahí desaparece el paréntesis. Una vez que llego a esa parte, junto las x de un lado y los números del otro. Entonces me quedaría 1 más 2 es igual a 2x menos x. Junté los números solos del lado izquierdo y los dos números con x del lado derecho. Hago la cuenta y me queda que el resultado de la x es 3. Entonces, la diferencia con los ejercicios de la semana pasada, primero es que hay x de los dos lados. Y segundo, bueno, que se empieza aplicando directamente la palabra logaritmo. ¿Por qué puedo aplicar la palabra logaritmo de ambos miembros en el primer paso? Porque no hay sumas y restas en la base. O sea, no me interesa lo que pasa en el exponente, sí me interesa lo que pasa en la base. Si en la base hay sumas, restas y multiplicaciones, no se puede poner logaritmo de ambos miembros, como va a pasar en el ejemplo B, por ejemplo. En el ejemplo B, primero vamos a separar en términos, porque hay más de un término del lado izquierdo. Una vez que separo en términos, como hay sumas, acá solo sumas y multiplicación, no puedo aplicar la palabra logaritmo. Y tengo más de una x, o sea, la base es la misma que tiene la x, pero tengo más de una x en toda la ecuación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer la operación contraria a las propiedades de la potenciación que vimos cuando vimos ecuaciones logarítmicas. ¿Qué es esto? El 2, que tengo acá, lo voy a dejar intacto. Pero el 3, que tiene un exponente con una suma, lo que voy a hacer es separar ese exponente. ¿Cómo lo voy a separar? Al 3 lo voy a escribir dos veces.
¿Por qué 2 veces? Porque una de las veces va a tener, o sea, un 3 va a tener la X y el otro 3 va a tener el 1. ¿De dónde salió la X? Es la X que estaba acá. ¿De dónde salió el 1? Es el 1 que estaba acompañando a la X. ¿Qué pasó con el más? El más desapareció, en realidad está con el 1, pero no hace falta escribirlo. Nosotros sabemos que un 1 cuando está solo es positivo. Entonces, ¿qué hicimos? Al 3 lo escribimos 2 veces y en un 3 pusimos la X que tenía y en el otro 3 pusimos el 1. Lo mismo vamos a hacer con el paso que sigue. Lo único que este 3 no tiene ningún número acá, entonces este 2 que estaba en el primer término, en este caso no aparece. Voy a hacer lo mismo, escribo 2 veces el 3, siempre en el medio cuando separo el número con una multiplicación, siempre. Y arriba voy a escribir en el primer 3 una X y en el segundo un menos 1. ¿Por qué a este le pongo el menos? Porque cuando es negativo el número se mantiene el signo. ¿Qué pasa cuando es positivo? No hace falta escribirlo. Después dejo el 1 exactamente igual y el 20 igual. ¿Qué fue lo que hice entonces? Lo que traté de hacer es hacer que el exponente de cada 3 sea más sencillo. Entonces, al 3 original lo separé en 3 a la X por 3 a la 1. Y al 3 original que tenía en el segundo término lo separé en 3 a la X por 3 a la menos 1. ¿Por qué este tiene el signo y este no? Porque dijimos que cuando es positivo no hace falta escribir el signo en el exponente. Cuando es negativo sí es necesario escribir el signo. Una vez que hacemos eso, vamos a resolver los exponentes que se pueden. Obviamente el 3 a la X no se puede resolver, pero el 3 a la 1 sí. Entonces me va a quedar 2 por 3 a la X que queda intacto y 3 a la 1 que me da como resultado 3, siempre con una multiplicación en el medio cuando lo separo. De vuelta, en el otro término lo mismo, el 3 a la X no se puede resolver, el 3 a la X no se puede resolver, pero el 3 a la menos 1 sí. Recuerden en la calculadora, esperen que lo voy a abrir, para escribir 3 a la menos 1. Paso a mostrar. 3 con el piquito, paréntesis menos 1. Cuando me da con decimal, recuerden que lo tengo que pasar a fracción, ¿sí? Vuelvo de vuelta para explicar. Sería 3 piquito, elevado, paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, igual. Cuando me da con fracción, pongo Shift ABC y lo paso, cuando me da decimal, le pongo Shift ABC y lo paso a fracción, que es un tercio. Entonces, vengo acá y en el lugar del 3 a la menos 1 pongo un tercio. Más 1 igual a 20. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a separar en términos para que identifiquen algo. Separé en términos de vuelta. Este 1 está solo, no tiene compañero. ¿Qué puedo hacer? Pasarlo hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque no tiene el 3 a la X, no me molesta, no tiene incógnita. Entonces, para que deje de estar de este lado, lo voy a pasar restando el 20. Sería que de este lado me va a quedar 20 menos 1. Ese 1 de dónde es? Es este. ¿Por qué lo pude pasar? Porque no está acompañado por 3 a la X. Ahora voy a mirar el primer y el segundo término, que son los que tienen las incógnitas. En el primer término, el 2 y el 3 que no tienen X, o sea, el 2 que está delante y el 3 que está solo sin X, se pueden juntar. ¿Por qué se pueden juntar? Porque es una cuenta común. Entonces me quedaría 6 por 3 a la X. El 3 a la X no lo usé, lo dejé intacto. ¿Y qué hay acá adelante que dijimos? En este caso había un 2, pero en este caso no había nada. ¿Qué es lo que hay acá adelante? Un 1. Cuando no hay nada, adelante hay un 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? 1 por un tercio. Y me va a quedar un tercio por 3 a la X. Entonces, voy a empezar de vuelta y después continúo. Lo primero que hago es, las potencias que tienen una cuenta las voy a separar, pero siempre manteniendo el término. Fíjense, en el primer término quedó el 2 y 2 veces el 3, la base sigue quedando igual y uno de los 3 con X y el otro 3 con el 1. El segundo término, describí el 3 2 veces, el primer 3 con X y el segundo con el menos 1.
Y el último término no hice nada porque es un número solo, que después finalmente lo pasé restando. ¿Qué es lo que hago después en el segundo paso? En el tercer paso, resuelvo las potencias. Una vez que resuelvo las potencias, ese número que me quedó lo multiplico con lo que no tenga x en el mismo término. En este caso, el 2 no tiene x y el 3 tampoco, entonces hago 2 por 3. Este 3 quedó intacto. Y acá el 1/3, ¿con quién lo junté? Con el 1 que está acá adelante. 1 por 1/3 me queda 1/3. Una condición importante para poder continuar con el ejercicio es siempre que me quede un número y el número con x, un número y el número con x. Eso es para mantener el orden. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es agrupar los dos términos que tienen al 3 a la x, considerando como si esto todo es la incógnita y todo esto es la incógnita. Si todo esto fuese una x gigante y todo esto fuese una x gigante, estoy haciendo una suposición como si fuese una ecuación común. Si todo esto fuese una x gigante y esto una x gigante, ¿qué haríamos? 6 más 1/3. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a hacer 6 más 1/3. ¿Por qué? Porque los dos están acompañados por la misma incógnita. Entonces, 6 más 1/3 es 19/3. ¿De dónde salió el 19/3? De juntar el 6 con el 1/3. ¿Qué hice? Los sumé. Y ambos me dieron como resultado 19/3 que multiplica a un solo 3 a la x. ¿Qué es lo que logramos? Hacer que de estos dos que tenían a la incógnita quede uno solo. ¿Cómo hicimos? Sumamos los números que estaban adelante. 6 más 1/3, que me dio 19/3. Es como juntar cuando ustedes tienen, por ejemplo, hago una aclaración acá, si ustedes hubiesen tenido 6x más 1/3 x. A esto me refería. Como que todo esto es x y todo esto es x. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Sumar 6 más 1/3. Eso como para aclaración. ¿Y por qué quedó el 3 a la x una sola vez? Como quedaría en el caso de la x sola. ¿Qué tengo que hacer ahora? Si se fijan, pasamos de tener dos variables a tener una sola. El 19/3 lo voy a pasar dividiendo hacia el lado del 19. Entonces me queda 3 a la x es igual a 19 dividido 19/3. Obviamente hago esta cuenta que me da 3. Y ahora llegué al paso en el que tengo un término de un lado y un término del otro. Entonces tengo que poner logaritmo de ambos lados y ya bajar el exponente. Pueden hacerlo todo en el mismo paso si lo tienen claro. Si no, lo van haciendo paso por paso. Y en este caso me da que el resultado de la x es 1. Entonces, ¿qué hice? Pasé el 19/3. Una vez que tengo acá, ya puse la palabra logaritmo y bajé de 1 al exponente. ¿Por qué el exponente no lo puse entre paréntesis? Porque no tenía suma ni resta, solo era la x. ¿Cuándo lo tengo que poner entre paréntesis? Si es x más 1, x menos 8 más 3, siempre que sea x más o menos algo. Si es la x sola, no hace falta ponerlo entre paréntesis. ¿Y qué hice después? Este logaritmo de 3 quedó acá y el logaritmo de 3 que estaba con la x pasó dividiendo. Y ahí obtuve el resultado final. Y esos son los dos tipos de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué sucede? Voy a explicar dos ejemplos más, pero en el próximo video.